Así con quienes no nos conocemos nos vamos conociendo sin temor al éxito. Y está grabando por las dudas la sesión, con lo cual no digamos ninguna barbaridad. Gracias, Agus. Por las dudas, nunca se sabe. Ahí vemos a Maurín. Está grabando también. Damos 2 minutitos más y empezamos. Arrancamos con todo. Bueno, acá, Fari, te vamos a pedir tu ayuda cuando vos digas. Vamos a ir comenzando en honor al tiempo y al tiempo de todos los presentes. Y si no querés, no empezamos, Fari, no te preocupes. No, mentira. No sé si te parece, Agus. Vamos iniciando, ya son en 1 minuto 15 para arrancar en tiempo. Totalmente. Vamos para adelante. Perfecto, 1 minuto e iniciamos. Listo. Muy buenos días, Agus. Damos inicio. Primero que nada, agradecerles a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta actividad de parte de Customer Touch y de Amedia, Layer 8. Primero que nada, me presento, un placer. Mi nombre es Esteban Muñoz, tengo a cargo el área comercial y de operaciones de Customer Touch a nivel Costa Rica. Y con nosotros nos acompaña Agustín Rodríguez, quien es el CEO de Amedia, que es uno de nuestros partners que manejamos todo el tema de ciberseguridad con el tema del Layer 8. Importante para nosotros este tema, creemos que es un tema súper relevante, que es de mucho interés a nivel nacional. Me gustaría compartir antes de arrancar por qué vemos este tema importante. Según un informe de entidades financieras, han recibido en lo que es 2025 más de un 38% de ciberataques a nivel país. Es un aumento incremental versus el año anterior. Estamos hablando de un 38% de crecimiento de un año a otro, cuando en 2023 tuvimos más de 800 millones de ciberataques dirigidos a Costa Rica. Entonces podemos sacar la métrica, que es exponencial, como nos va afectando. Y creo que todos somos conscientes y fuimos partícipes en algún momento de lo que pasó el año anterior. Y lo que vino pasando, inclusive iniciando 2022 con el ransomware que tuvimos con T-Group,
que afectó más de una treintena de entidades nacionales, entre ellas la Caja Costarricense del Seguro Social, la Hacienda y otras tantas, ¿verdad? Y importante indicar, para este 2025, según entidades gubernamentales, estamos recibiendo más de 1.580 ciberataques semanales, lo que significa que estamos recibiendo al día bien 300, 400 ciberataques. De ahí la importancia de la sesión del día de hoy, platicar un poco de este layer 8, este nivel de que tenemos cuando ya las personas son aquellas que nos están colaborando a prevenir o a afectar un poco el tema del tema de seguridad. Muy bien se dice que el eslabón más humano de la ciberseguridad es el layer 8. Entonces, Agustín, si te cedo el paso para que nos platiques un poco de por qué crees que esta herramienta es importante para lo que son los servicios a nivel nacional y qué beneficios podemos obtener de ella. Bueno, primero, Esteban, muchas gracias por la introducción también y tal cual por lo que comentaste, ¿no? El primero, hablando desde el por qué, es básicamente programas de concientización en ciberseguridad, existen desde el 2012 aproximadamente, también antes, pero por lo menos como se practican, o algo parecido a como se suele practicar hoy en día, están desde el 2012. Una de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos y nos hicimos, y por eso nace Layer 8, es por qué, con todos estos datos que compartías, por qué cada vez hay más ataques exitosos, siendo, dependiendo del informe que uno lea y dónde el alcance que tenga ese informe, entre un 85 y un 95% la puerta de entrada terminamos siendo los humanos. Entonces, si cada vez hay más programas de concientización, más personas que se concientizan sobre por qué cada vez hay más ataques exitosos. Ataques que los leemos en las noticias, digo, y también ataques, no quiero decir menores, pero tal vez de menor magnitud, como puede ser, por ejemplo, cuántos familiares conocemos o amigos que le han robado su WhatsApp, que le han hackeado su WhatsApp, que le han entrado a sus cuentas bancarias. Digo, no solo hay que pensarlo a niveles gigantescos gubernamentales o de multinacionales, sino también a individuos. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿por qué pasa esto? Y a partir de ahí, que nosotros tenemos una fuerte formación en tecnología y sobre todo en programas de capacitación y concientización, empezamos a ver qué es lo que había en el mercado. Conocimos plataformas, sin mencionarlas, digo, pero una que es la referente a nivel mundial desde Estados Unidos, y empezamos a tener desde nuestra mirada, si se quieren, perspectivas diferentes de cómo abordar a las personas para que esto sea eficiente para todos, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones que vimos ahí tiene que ver con cómo capacitamos y cómo vemos la capacitación corporativa, que esto para mí es un pilar fundamental en cualquier discusión de esta materia. Hay muchas soluciones que hablan de miles de minutos o miles de horas de contenido, incluso hay una solución que ofrece una serie de ciberseguridad, como si uno en el trabajo pudiese ver una serie, ¿no? O sea, escapa mucho de la realidad de ponerse en el zapato de la persona que tiene que concientizarse y entender qué es lo que hay que hacer. Y ahí es donde encontramos y dijimos, bueno, nos parece que esto no está solucionando del todo, porque por algo sigue pasando, y sigue pasando incluso en las entidades financieras que uno dice, no debería suceder ya si están todos súper concientizados. Hasta la concientización en ciberseguridad es parte de sus programas de onboarding en las inducciones. Aún así siguen siendo hackeados. Y cuando se hace, se implementa, allá los forenses hacen sus informes para entender el principio, la causa raíz, generalmente es el factor humano, entre un 85 y un 95%. ¿Por qué? Porque no se hackea, en la mayoría de los casos, la tecnología. Se hackea al usuario, se hackea a la persona. Este es un concepto que desarrolla muchísimo nuestra queridísima Sheila Berta, que es la directora del programa de ciberseguridad en términos académicos, que por las dudas seguramente muchos la conocen, pero si no, aprovecho para que le podamos poner cara también, que es quien está atrás de todos estos contenidos, ¿no? Pero yo creo que el principal motivo ahí, Esteban, tiene que ver con esto, con por qué seguimos haciendo lo mismo si no está dando buenos resultados. Y así es como nace Layer 8, a cuestionar lo que existe en el web, ¿no? Para poder potenciar con soluciones que se adapten a la realidad de ahora, basados por una mega especialista como Sheila, que tiene un background tanto desde investigación, de implementación de tecnologías y sobre todo en términos de hacking muy, muy desarrollado. Entonces nosotros lo que ayudamos desde Layer 8 es a modelizar ese conocimiento
en tiempos lógicos, que para mí es uno de los principales valores, que esos tiempos lógicos están relacionados a justamente entender que una persona, por ejemplo, bueno, no quería mencionar ningún cliente de los que trabajamos juntos por las dudas, pero pensemos en un personal de atención al cliente, una persona que su rol es atender a clientes. Esa persona se la contrata para atender a clientes, no para que se capacite en ciberseguridad. Ahora, en ciberseguridad tiene que saber, porque si no, es un bastión vulnerable dentro de la compañía por donde pueden entrar a información y puede verse afectada la compañía. Pero no podemos capacitar a esa persona todo el año en ciberseguridad. Te hice un programa efectivo, asertivo. ¿Para qué? Para que esa persona justamente tenga ese conocimiento, lo sepa implementar, lo sepa llevar a la práctica y la organización sea más segura. Eso es lo que trabajamos con Sheila y con Juan, que son los 3 socios, de forma permanente para el desarrollo de todo esto. En este caso, bueno, yo creo que sería importante también reforzar que Layer 8 no es un software, ¿cierto? Al final es una capa de cultura organizacional. Lo que hacemos es entrenar a la persona a poder estar con un criterio frente a un posible engaño digital, ¿cierto? 100%. De hecho, hay algo que, bueno, lo dijiste mucho mejor vos, pero a mí que me comparto totalmente, que estos proyectos no son solo una tecnología. Yo, de hecho, descreo de esas soluciones que solo son una tecnología. ¿Por qué? Porque el componente de la tecnología puede ser mejor o peor, pero en cualquier caso, digo, de una implementación, pero para mí la gran puesta en valor es no solo la implementación en el momento en el cual se instala un proyecto tecnológicamente hablando, es en el cómo se acompaña a que esas cuestiones sucedan y tengan impacto en la productividad de las personas. Y Layer 8 lo que busca por sobre todas las cosas es eso. Obviamente el vehículo es la tecnología, es la plataforma que estamos viendo en este momento, que se accede tanto desde la web, desde la aplicación. Todo esto no es que no hay tecnología de por medio, todo lo contrario, está totalmente potenciado. Nosotros vemos la tecnología como un vehículo. Y después también vemos la producción de contenidos que sean asertivos, que puedan ser asincrónicos, que las personas, las organizaciones los puedan disponibilizar en distintos momentos. Y insisto con esto, que no sean millones de minutos o horas, porque una persona se tiene que formar en muchos temas dentro de la organización para seguir evolucionando. Y porque en definitiva la evolución de la compañía va a ser la evolución de las personas que tiene dentro. Entonces, desde ese lugar entendemos que la ciberseguridad es algo cross para toda la organización, porque todos tenemos accesos a diferentes sistemas o cuestiones más o menos críticos, y es importantísimo, sí, que todos seamos conscientes de ese lado. Pero bueno, ahí te surge el otro tema, ¿no? De cómo garantizás el impacto de esa capacitación. Digo, pues uno puede hacer los cursos, pero después nos mandan un mail, o yo siempre pongo el mismo ejemplo de nos escribe un SMS, un supuesto Messi, invitándonos a un asado en Miami, y le decimos a todo que sí, ¿no? Y hacemos clic en el enlace y todo. Yo hubiese caído en esa, no les voy a mentir. Por suerte no me lo mandaron a mí. Pero bueno, ese tipo de cuestiones se pueden solucionar para gente como yo, justamente haciendo campañas de ethical hacking. Que eso también es la gran parte del servicio, ¿no? Sí, y totalmente, porque al final algo que nos está afectando hoy como empresa, yo creo que todos lo hemos vivido, inclusive a nivel nacional, es el tema presupuestario, ¿verdad? Nosotros hoy estamos trabajando en un presupuesto de seguridad que ha ido creciendo 80, 200% anualmente, y el 90% de esos ataques son exitosos porque involucran un error humano. Entonces, por más que invertamos, estamos hablando que una inversión puede ser muy alta, pero tiene un retorno muy bajo porque al final, si acaso atacas el 10%, que sea por plataforma, el 90% de la persona. Y en definitiva, esos clics a esas simulaciones de phishing son las que nos llevan al traste toda la estructura que queramos llevar. Por ende, muy, muy importante eso que comentas, ¿verdad? Y al final, si tal vez nos va guiando un poco de la plataforma, cómo es el mecanismo de capacitación, etcétera, para que veamos cómo, como empresa, como organización, a todos los niveles, porque eso es algo que afecta en todos los niveles, podemos ir trabajando esto y mejorar a lo interno todo lo que son las prácticas no adecuadas de los usuarios, que ese 90% somos nosotros, ¿verdad? Las personas. 100%. Totalmente de acuerdo. Bueno, siempre dicen que uno puede contratar implementar los mejores procesos, protocolos de seguridad, esto, lo otro, bla, bla,
pero después le llegó la promoción de McDonald's de 10 por 1 y ingresamos, ¿no? Y ahí rompimos todos los procesos que puedan suceder. Y Ya me hablar pasó, ya me pasó, ya me pasó. puede pasar, todos somos potenciales víctimas. El objetivo es tomar conciencia de eso a partir de casos reales. Y ahí detectamos también, en ese análisis, en esto que mencionabas de cómo llevarlo a la práctica, nosotros lo que detectamos en el por qué Layer 8, por qué es la evolución de los programas de concientización. Porque como les mencionábamos, ya existen programas de concientización, pero que claramente no están siendo lo suficientemente efectivos, si no, no habría más ataques, básicamente, o habría un 95% menos de ataques. Entonces, lo que nosotros buscamos ahí fue entender las causas raíz para ofrecerlos como soluciones. Y la principal causa que detectamos está orientada también en que uno le da, generalmente estas soluciones le da a sus clientes la posibilidad de que generen esas campañas de phishing para hacer pruebas y entender cuántas personas son vulnerables dentro de su organización. Lo cual está muy bueno, pero tiene un gran pero. Y el pero es que nadie piensa que en realidad la gente que está haciendo esas campañas son personas generalmente de tecnología, que no saben de marketing, no tienen por qué saberlo. Entonces esas campañas nunca van a ser lo suficientemente eficientes o efectivas como sí lo son las que hace un hacker maligno, ¿no? Entonces, desde ese lugar nosotros lo que buscamos es que las campañas sean hiper personalizadas. Nosotros ya por todo nuestro background en información sabemos la potencia que tiene la hiperpersonalización, tanto en contenidos, porque hace la relevancia hace el llamado a la atención, el llamado a la atención hace que hagamos clic o no hagamos clic. Entonces, lo que nosotros buscamos también, y acá es lo que trabajamos principalmente con Customer Touch, es que nuestros especialistas en marketing, que son ustedes, son quienes le diseñan la campaña de ethical hacking, o sea que obviamente se la enviamos a toda la organización, para entender cuántas personas son vulnerables a ese tipo de ataques. Y uno puede después ver las campañas, obviamente con un scoring de riesgo, usuarios activos, campañas activas, que imagínense que hacemos esa, no sé, de una tienda de comidas rápidas, y podemos ver la cantidad de usuarios activos y la lógica, y lo que nosotros buscamos es que la curva esta, en realidad la línea que estamos viendo amarilla, tienda a decrecer. ¿Por qué? Porque vamos concientizando a las personas. Al principio vamos a tener un gran volumen de usuarios vulnerables y no tiene que ser un problema, no le tenemos que tener miedo a eso. Lo importante es que seamos conscientes de que eso está pasando hoy y que a partir de programas, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, podamos ir disminuyendo la cantidad de usuarios vulnerables, ¿no? Entonces, ese es el espíritu con el que trabajamos y la forma más fácil de medir el éxito de estos programas. Eso hoy lo hacen otras organizaciones como lo venían haciendo. El tema es que las campañas que hacen es donde está el error. ¿Por qué? Porque usan templates que no coinciden con la realidad para que sea relevante para las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El punto este amarillo del principio empieza mucho más abajo. Pero no es porque las personas no sean vulnerables, sino porque se están midiendo mal. Entonces ahí es donde nosotros detectamos que hay un área de oportunidad en hacer las cosas diferentes. Y por eso lo nuestro no se trata solo de volumetría, en términos de que entendemos por qué lo hicieron así las compañías que lo hacen de esta manera, pues buscaban tener millones de usuarios, ese era el fin último de todo esto, o el fin principal, y en nuestro caso lo que buscamos es que sea lo más asertivo posible. Entonces, esa es la gran diferencia. La propuesta de valor es que lo que hagamos de entrenamiento realmente tenga impacto. Y la campaña, que va a ser el punto de partida donde nos medimos, no sea un 33% como ofrecen otras organizaciones, sino que esté por encima del doble de lo que les están pasando. Eso significa que hacemos una campaña y que, por ejemplo, esto sería una campaña que hacemos por mail con una promoción ficticia que te lleva a una landing page si haces clic, donde puedes hasta completar tus datos de ingreso para loguearte. No guardamos esos datos, no se asusten. Los podríamos guardar, pero ahora no los guardamos porque no nos hace la diferencia. Sí, lo que hacemos es que registramos la cantidad de personas a las que se le envió ese correo, esa campaña. Vemos la cantidad de personas que abrieron el correo, los que hicieron clic en el enlace, los que aceptaron la comida de Messi básicamente, y vemos también quienes completaron, por ejemplo, un formulario o se lo guiaron a algún lugar. Entonces, con todo eso, y también la gente que lo reportó, que este es el caso feliz, ¿no? Entonces, con toda esta información, nosotros lo que sabemos es, en este caso, que tenemos un 60% de casos críticos, en este caso un 80% de casos críticos, y este caso no necesariamente sería crítico porque uno puede abrir el correo, pero no necesariamente lo tendría que estar por eso ser hackeado, digamos. Si Sí. bien ahora hay otras cosas, ¿no?
Sí, no, y ahí importante lo que comentas, ¿verdad? Yo creo que es parte del valor agregado que tiene este ejercicio. Al final estamos haciendo integración de datos de comportamiento, no es un aleatorio, estamos buscando segmentar ese riesgo, inclusive definir aquellos momentos para lanzar la campaña de evaluación. Muy bien se hace a veces lanzando campañas recurrentemente, pero no se mide el momento en que efectivamente va a tener algún valor agregado. Y también hasta eso va mucho con cómo quiero yo transmitir esa información a la gente, si quiero, cómo quiero enseñar. Aquí al final lo que comenta, ¿verdad? De nada nos sirve ver una serie si no vamos a entender o vamos a más bien a distraernos, ¿verdad? Ahí va un toque, un poco más de calidad sobre el tema de volumen. Y una frase que a mí se me quedó mucho y que es algo que creo que nos debe quedar a los que estamos en esta área, a los que vivimos el día a día de tener personas que pueden cometer este tema, es que los hackers hoy por hoy están estudiando a las personas. Los hackers buscan dónde te duele, qué es lo que te gusta. El famoso tío nigeriano que tiene miles de dólares que te dejó, ese es el que te va a buscar porque saben la necesidad que tienes. Y nosotros como empresas muchas veces nos enfocamos en seguir entrenando a las empresas, haciendo firewall, haciendo temas de autenticación que no necesariamente van a frenar eso, ¿verdad? El Layer 8 lo que busca es invertir esa ecuación, invertir en lo que es internamente capacitar a esas personas para que lleguen estudiadas, para cuando el hacker llegue a buscarlos, esos porcentajes que nos muestras, que ese 40% de personas que reportan suba definitivo y que se note la diferencia, ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, eso es fundamental lo que mencionas, porque hay algo ahí en ese concepto del tío nigeriano que nos dejó la herencia, que tiene que ver también con, muchas veces se juega con el sentido de la inmediatez. Y dijiste también algo muy, muy importante que tiene que ver con el desarrollo de comportamientos seguros, que justamente por lo general es, te llegó una promoción de último momento, o te están escribiendo un familiar con una urgencia tremenda que necesita que desde un teléfono que no es el suyo, solicitándote que le hagas una transferencia a determinado lugar que uno desconoce. Siempre juegan con la inmediatez, que eso lo que hace es anular la racionalidad sobre la decisión, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones se entrenan con esto, haciendo campañas que se parejan a lo que sucede en la vida real, incluso haciendo simuladores dentro del sistema para que las personas puedan elegir sobre cómo participar con todo esto, ¿no? Entonces, todo eso es parte de lo que nosotros proponemos también en la dinámica de cómo consumirlo. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un programa en particular de nivelación que estamos hablando de menos de 3 horas. O sea, de menos de 3 horas, donde también se pueden combinar con seminarios o webinars como este que estamos teniendo, donde se pueden ir haciendo evaluaciones autodiagnósticas, materiales de lectura, simuladores y diferentes cuestiones que lo que busca es eso, garantizar que todos conocemos la teoría. Ahora, como bien dijiste, después queremos validarlo en la práctica, porque si no lo validamos acá y después vemos que, por ejemplo, tenemos esta cantidad de usuarios activos y la línea amarilla va más o menos parecida con la línea violeta, es que esto no está teniendo impacto. Cuanto más aumente la brecha entre las dos líneas, significa que estamos teniendo más impacto. Y esa es la mejor forma para medir el impacto justamente de los programas y el retorno de la inversión, ¿no? Entonces, esto es una herramienta más de ciberseguridad que impacta directamente sobre el 95% de los casos de ciberseguridad del mundo. Entonces, lo que buscamos corregir es eso y mantener actualizados los contenidos sobre diferentes tipos de ataques y cuestiones que van suscitándose, ¿no? En el mercado en general. Con al mismo tiempo trabajar sobre lo que son los entrenamientos, yo odio esta palabra porque todos saben que no me sale la R, y los que no lo sabían ya se dieron cuenta, pero los entrenamientos correctivos. ¿Qué significa esto? Que esto también es novedoso. No es solo entrenar sobre lo mismo a todos, sino detectar lo que necesita cada uno. Entonces, en el caso de Esteban, que podía caer con la herencia del tío de Nigeriano. Nigeria, sí, y yo en mi caso que pude caer con una invitación de Messi a comer un asado, bueno, sobre ese tipo de cuestiones son tipos de ataques, en definitiva, desde ingeniería social, desde phishing, lo que sea. Nosotros ahí lo que tenemos es la posibilidad de detectar qué es lo que necesita cada usuario y no todo es capacitar. ¿Por qué? Porque si es una capacitación, tiene una evaluación atrás, que las hay, pero digo, uno ya pudo haber hecho la capacitación. Aún así, si detectamos que un usuario sigue siendo vulnerable, lo que buscamos es reforzarle y que para que se mantenga esto en el top of mind. O sea, para que permanentemente lo tengan ahí presente sobre cómo trabajarlo. Y le hacemos comunicaciones específicas que suceden de manera automatizada desde la plataforma para que las personas reciban justamente acerca de este tipo de cuestiones y cómo las puedo trabajar.
Entonces, a partir de eso también los vamos entrenando en el durante. Por eso no es que es un programa de 2 horas que lo hacen una vez y se terminó para siempre, no, esto requiere esa comunicación constante. Ahora, si hacemos comunicación sobre lo que cada uno sabe un montón, no se vuelve relevante, o sea, es irrelevante, mejor dicho. Ahora, si lo hacemos sobre lo que cada uno necesita a nivel individual, ya empieza a tomar otro tipo de relevancia. Y eso es la hiperpersonalización, no solo de las campañas, sino cómo adaptamos los contenidos a la realidad de cada persona. Sí, también aportando un poco lo que comentas, es súper importante esto. Al final es un ejercicio en conjunto, es un ejercicio en conjunto con la parte tanto del servicio como interna, porque al final lo que comentas, hay que hacer un perfil de usuario, hay que definir el área, hay que saber los riesgos. No es el mismo phishing que le van a hacer a una persona de un nivel corporativo de toma de decisiones a una persona de piso. Al final la afectación puede ser similar, pero el enfoque va a ser muy diferente, cómo quieren a esa persona llevarlo a cometer un error, ¿verdad? A las campañas de una persona de finanzas no van a ser las mismas campañas de una persona de mercadeo, porque como indicas, habrán riesgos completamente variados y que al final eso busca la personalización, ¿cierto? Que sea un entrenamiento realista para la posición en la que se tiene. Y tal vez quiero retomar un poco lo que comentabas, el ciclo correctivo. Al final, esas líneas tenemos que ver cómo llegamos ahí y es parte del análisis. Tal vez si nos comentas un poco cuáles son las herramientas que nos da la plataforma para ir entendiendo esos puntos de dolor que se nos están dando. Van a haber áreas que tal vez se nos adapten mucho más rápido a cómo estamos generando la estrategia de educación, de mejorar, cambiar ese 90, bajarlo y que sea mucho menos el error humano. Pero tal vez cómo nosotros, mediante la plataforma, podemos definir estrategias para llegar a ese refuerzo correctivo inmediato. Total. Bueno, ahí lo más importante es primero nivelar a todos. Nosotros lo que proponemos siempre es que todos tengan un nivel y que elevemos el piso, ¿no? Que no empecemos desde el subsuelo, sino que lo hagamos desde el piso 10. Y cuando decimos desde el piso 10, nos referimos a que justamente tengan la posibilidad todos de hacer el programa inicial, donde ahí se trabajan y se tratan diferentes temas como la seguridad en contraseñas, ingeniería social, que son todos cursos breves, son micro-learnings, que todos tienen la misma estructura. Es una lección sobre lo que significa y el impacto que puede tener, o sea, tomar conciencia sobre lo que es esto y también sensibilizar y tomar conciencia. Después, el cómo lo hacen los hackers también, cómo podemos prevenirlo y aterrizarlo con herramientas prácticas de cómo hacerlo. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad en contraseñas, no explicamos solo lo que es seguridad en contraseñas o qué tipo de contraseñas utilizar. Todos utilizamos y cada vez más por cuestiones de seguridad justamente muchas contraseñas diferentes. Bueno, hay sistemas seguros que recomendamos también que no son parte de LayerGate, sino que nosotros los tenemos validados, que los usamos y les proponemos también que si los quieren utilizar son herramientas válidas para. Por eso no es quedarse solo en el contarles la sensibilización sobre una temática o la concientización sobre el impacto que puede tener el no tener estos comportamientos seguros, sino también aterrizarlo a la práctica de cómo lo puedo resolver. Y también uno apoyarse sobre contenidos, por ejemplo, que son como el Security Bot, que también es otro tipo de herramienta que es un agente con inteligencia artificial que lo que nos permite al mismo tiempo es hacerle consultas sobre lo que queramos. No sé, que es phishing, o si fuese un proceso, digo, lo que queramos consultarle, y que va a tener una base de conocimiento actualizada, la cual nos va a responder basado en todo eso. Y todo esto curado, obviamente, por Sheila, que es la referente y la directora académica de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, desde ese lugar lo que buscamos es que todo esto tenga la posibilidad de respondernos de manera automática, encontrar esa información, explicarnos cómo evitarlo o las diferentes preguntas que le queramos hacer, basado para que esto después tengamos la posibilidad de ir resolviéndolo, ¿no? Entonces acá es otro de los ejemplos de cómo lo podemos implementar basado desde ese lado. Pero también hay otro tipo de soluciones acá que, no sé, por ejemplo, si le mostramos bueno, justo me tiró que hay un tema con el permiso del usuario, acá lo corregimos. Pero si lo vemos, por ejemplo, también desde el que les quería mostrar acá, desde lo que tiene que ver con los simuladores, que no son solo las campañas de phishing en cuestión, sino también cómo podemos hacer para, por ejemplo, trabajar con distintos simuladores que nos permitan al mismo tiempo plantear situaciones y que las personas tomen esa conciencia a partir de
de esto, ¿no? Entonces uno cuando lo ve dice, bueno, voy a ir avanzando con el simulador, me plantea situaciones puntuales, esto que hablábamos de un número desconocido, de la instancia de algo personal, tuve una situación de, pierdo el criterio, bueno, entender si esto es una amenaza o es legítimo, y a partir de ir completando casos que validen el conocimiento. Donde vemos que no lo detectan, es justamente una de las variables que tomamos para después hacer los refuerzos en cuestión. Entonces acá de todo este tipo de cuestiones lo mismo, vamos completando caso a caso cómo lo vamos trabajando. Pero bueno, todo esto es parte de los tipos de contenidos que no es solo aterrizarlo en la práctica en materia de las campañas de phishing, sino también con los simuladores, cómo lo podemos trabajar. Y eso es algo muy valioso porque rápidamente podemos construir y tener datos de lo que necesita cada uno de los usuarios. Ahí está que estaba con el permiso incorrecto, pero bueno, ahí, por ejemplo, si le preguntamos, vemos el tipo de respuestas, de qué trata, podemos hacerle más preguntas, no sé, cómo podemos evitar lo que le acabo de comentar también, vas viendo después cómo puedo evitarlo, que te explica punto a punto sobre cómo hacerlo, y así sucesivamente, ¿no? Este tipo de soluciones, lo que buscamos es no solo validar que las personas aprendieron y saben, sino también acompañarlos en el durante. Si tienen dudas, esas cuestiones de la inmediatez, de lo que fuere, que tengan un lugar seguro donde puedan responder y donde puedan tener respuestas concretas sobre cómo actuar en diferentes momentos. Sí. Importante acá indicar que habíamos recibido en algún momento en otra sesión la consulta que si esto era personalizable, y así lo es, cierto. Cuando nosotros hacemos este relevamiento base de conocimiento, tenemos todos los best practices a nivel industria de cómo podemos manejar, pero inclusive se puede personalizar al punto de que te dé una situación en tiempo real de lo que sucede en mi empresa, que es algo muy valioso que te suma valor porque vuelves al mismo tema. Podemos conocer el mundo de posibles opciones de ataque, pero no necesariamente la que me va a competir a mí. Entonces, eso también es parte de lo que se puede incluir acá, ¿cierto? En lo que es la autoconsulta y la autoayuda. 100%. Incluso también de cómo lo podemos trabajar dentro de la plataforma, también cómo lo podemos trabajar en la aplicación y al mismo tiempo desarrollando contenido a la medida para. Porque también podrían tener casos, a ver, está lo que es con los contenidos ya todos prediseñados que pueden trabajar y al mismo tiempo tenemos la capacidad de diseñar contenidos a la medida con casos que tenga cada una de las organizaciones. Entonces, a partir de ahí o con procesos y protocolos propios de cada uno que ya tengan con sus equipos de tecnología o de ciberseguridad en los casos que tengan más madurez. Pero todo eso es moldeable y creo que es uno de los grandes activos, como bien mencionás, tener la capacidad de poder producir en poco tiempo para solucionar problemas de hoy y básicamente ahorrarse problemas del mañana, ¿no? Sí, claro, que al final te mejora el alcance del equipo técnico que está haciendo una estrategia de ciberseguridad, porque involucra desde el inicio, inclusive puede entrar en una etapa previa de un lanzamiento de una plataforma, de una nueva implementación. Podríamos hacer un análisis en conjunto de entender qué vulnerabilidades puedo tener y cómo las personas van a actuar frente a ellas. Hacer un lanzamiento previo y con eso medimos una cultura y un riesgo, ¿verdad? No solo que vieron y que participaron, sino que entiendan y con eso nos da inputs para una implementación posterior donde podamos definir aquellas actividades previas que tenemos que tener, aquellos entrenamientos, aquellas capacitaciones, donde veamos un riesgo potencial o tanto así que nos vamos a dar cuenta de un riesgo haciendo el análisis tal cual, porque al final eso es lo importante. Es un impacto medible, que creo que es vital lo que nos mostrabas ahora, ¿verdad? Reforzamos un comportamiento, una madurez a nivel digital, cómo estamos trabajando y lo vamos midiendo con el tiempo. ¿Con qué? ¿Con acciones previas o con acciones ya en curso? Totalmente. Para mí diste justo en la clave, es entender dónde estamos, entendiendo a cada persona a nivel individual dentro de la organización y a partir de ahí la estrategia está diseñada, pero lo que sí se puede amoldar son los contenidos a la medida como las campañas y también a partir de esas campañas ver si se necesitan refuerzos que sean por fuera de lo que ya está construido, ¿no? Pero toda esa automatización y toda esa metodología ya desarrollada es lo que permite justamente entender de dónde estamos con mayor asertividad, porque cuando uno lo ve, insisto, cuando lo compara con los resultados de la misma compañía con otra solución,
empezaron con que tenían menos de la mitad de los casos vulnerables en comparación con los nuestros. Entonces, ahí es donde está el primer punto de valor agregado, ¿no? Que damos. Porque el primer diferencial, que es entender una foto real, es como que vemos una foto parcial, sino. Y entonces acá tenemos un diagnóstico mucho más asertivo. Después podemos hacer el diagnóstico por competencias y comportamientos de cada persona. Y después es que también están pensados los contenidos, no solo optimizados en tiempo, sino que están diseñados para que se puedan aprender en menos tiempo. Eso significa que le ahorramos tiempo a las personas para que sean más productivas, pero que al mismo tiempo trabajen de forma más segura. Y además el acompañamiento, tanto con la inteligencia artificial, con agentes con IA, y que también se pueden hiperpersonalizar. O sea, tenemos diferentes planes para todo esto, ¿no? Pero bueno, creo que eso es un poco desde ahí. No sé, ahí, Esteban, pues sé que yo, sabes que no tengo problema de seguir hablando y hablando, no me cuesta, pero no sé si alguien tiene alguna duda, consulta, pueden preguntar también por el chat, nos pueden escribir, o si quieren, la verdad, que también hacer el evento Tengo, más. sí, Sí, tengo una consulta por privado que justamente lanzaron en cuanto a la adoptación de soluciones de inteligencia artificial para resolver esos hallazgos. Si tal vez nos puedes elaborar un poco qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, porque al final encontramos esa realidad. El volumen, la sofisticación de los ataques va en incremento, está subiendo día a día y hay sectores que se ven muy afectados. Y tal vez algo bien importante es entender la afectación que puede ser. Al final, voy a dar un ejemplo también, una entidad a nivel nacional. El Banco Costa Rica tuvo un compromiso por un ataque que se hizo por sobrecarga de sistema. Al final lo que se buscó no era buscar datos sensibles, sino sobrecargar sistema que paralizó los servicios. Estuvo caído 11 horas. Imagínate el impacto financiero que pueden tener en nuestras organizaciones una caída de tanto tiempo que afecta muchísimo la percepción del usuario y la confianza que nos tiene como empresa. Entonces, tal vez si nos puedes elaborar un poco la inteligencia artificial, cómo nos ha ayudado a llegar a automatizar esa gestión y que sea más prioritario a la hora de trabajarlo, de actuar. sí, ahí lo que respecta más a lo que son los tipos de ataques, sobre todo los procesos para este tipo de casos de desastres que se pueden generar a partir de este ejemplo que ponías a modo de ejemplo. Lo más importante es cómo pones en la práctica después esos procesos preventivos que diseñaste para esas situaciones. Y ahí cómo garantizás, en ese caso, sobre todo el equipo de seguridad y el equipo de tecnología, pero también las áreas competentes para el caso y la situación según los roles que tengan cada uno, cómo garantizás que todos lo saben y lo pueden implementar. Eso es algo que, por ejemplo, te exigen en la ISO en la 27001, garantizar que todos cumplan con ello. Ahí ya entras más en la producción de contenidos a la medida, en términos de que tenés que garantizar que todos lo sepan y son los procesos a la medida de cada organización, que es parte de. Nosotros tenemos todo lo que es la parte de los programas ya preestablecidos, pero también para esos casos, según los procesos que haya definido la organización en cuestión, lo que podemos diseñar son las capacitaciones también asertivas, en poco tiempo, optimizadas en tiempo, pero garantizando que todos saben y que están certificados para cuando algo semejante suceda. Después las medidas preventivas para evitar esos casos son múltiples. No es que hay una sola solución desde ese lugar y no soy yo tampoco la persona idónea para compartir ese tipo de respuestas. Sí, ahí hay diferentes tipos de planes y alternativas, en definitiva. No es parte desde ese lugar de nuestro servicio, sí de cómo formamos a las personas para solucionarlo desde ahí. Pero sí hay muchas alternativas, o sea, no hay solo una, ¿no? Sí, porque Pero sí. al final te combina todo lo que es la inteligencia artificial, alertas y ese workflow que definitivamente se requiere, ¿verdad? Tal vez hay una que nos están pasando también por privado, es cuáles son los indicadores claves que se debe tener al día de hoy para poder monitorear todo este tema de la postura en ciberseguridad a lo interno de las empresas. Sí, acá desde nuestro lado, de lo que es clave es las personas. O sea, lo que es concientización, nosotros trabajamos sobre el factor humano, que es el 95% de los casos, digo, ¿no? O sea, ese es nuestro alcance, nuestro scope va por ahí. Ahora, estos son los indicadores que nosotros, este tablero para mí es el más importante de todos.
este chart que estamos viendo acá, ¿no? Donde Dejamos podemos... de ver la proyección, Agus, por aquí. Ay, disculpen, menos mal que me dijiste. No te preocupes. Perdón, este que veíamos antes, para mí es el más importante, porque acá ves la cantidad de personas o colaboradores que hay dentro de la organización, tenemos casos de decenas de miles, y la cantidad de personas vulnerables. Y ahí te está dando un mapa de trabajo, en definitiva, porque lo que te está diciendo es tenés tantas personas sobre las cuales trabajar y otras sobre las cuales reforzar. O sea, esto te está dando un plan de trabajo. Y después estos son los indicadores claves. ¿Por qué? Porque esta es la estrategia implementada y que te va a dar un scoring de riesgo en materia de ciberseguridad sobre el factor humano. Hago mucho hincapié en eso porque ese es nuestro alcance, que esto es el 95% de las causas de los ataques exitosos, lamentablemente, de los criminales, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos sobre la cantidad de usuarios activos, las campañas activas que tienen que ver con las que de ethical hacking, de phishing que hacemos, autodiagnósticos que nos permiten medir el desarrollo de esas competencias o comportamientos de las personas a través de evaluaciones, hacemos certificaciones que son los test y además están los cursos. O sea, estos son los componentes que nos ayudan a transferir el conocimiento a través del autodiagnóstico. Ya tenemos justamente un diagnóstico, a la redundancia, sobre lo que se necesita trabajar a nivel individual y las campañas activas nos validan en la práctica. Todo eso hace el scoring, hace al scoring, ¿no? Como el indicador clave. Entonces, siempre hablando del comportamiento humano. Después nosotros sí lo conocemos obviamente, bueno, tanto como en conjunto con ustedes, digo, las soluciones que tienen que ver más con hardware, software y diferentes cuestiones que se puedan implementar, podemos sugerir, pero sin nuestro alcance y se focalizan en el 95% de los ataques, que no es que desmerecemos el otro, sino el otro es totalmente necesario, pero hacemos mucho, mucho más foco desde ese lado. Y después sí, la parte de inteligencia artificial, hoy es para todo el análisis de datos, detectar cuáles son los patrones por los cuales las personas en este tipo de campañas están siendo víctimas y cómo los podemos trabajar, es lo que hace LayerGate como solución también, además de la gente con inteligencia artificial y todo lo demás. Perfectísimo, te agradezco ahí la respuesta. Tal vez bien importante, yo creo que todos los que estamos acá al final nos debemos a un resultado. Entonces, si nos puedes comentar algún caso práctico donde el programa de concientización haya logrado esa mejora en la seguridad activa con números, ¿cierto? Para verlo, Sí. cómo era el antes, cómo fue el después al final de un proceso de concientización y de trabajo con LayerGate. Ya, el número más impactante que trabajamos fue a través del Ministerio de Defensa en Asia, que con ellos fue un proyecto para más de 5 millones de personas. Durante todo un año se tuvo más del 66% de personas que hubiesen sido víctimas de alguno de nuestros ataques. Al finalizar el tercer año estaba en menos de un dígito. O sea, esa es la gran diferencia entre el programa, sobre ese mismo tipo de campañas. Ahora uno dice, ¿ya llegaste ahí, terminaste? No, porque siguen evolucionando los tipos de ataques, entonces tenés que seguir evolucionando también en la forma en la cual lo seguís midiendo y cómo lo seguís customizando. Ahora hay hackeos que con un solo clic podemos ser víctimas. Entonces, tenemos que trabajar en que no se haga ni siquiera un clic. Digo, es tan peligroso como eso. Bueno, ese tipo de evoluciones son las que tenemos que trabajar, concientizar a partir de, y lamentablemente sigue evolucionando los tipos de ataques desde ese lugar, y es por eso que nosotros desde LayerGate lo que buscamos es transformar a las personas con comportamientos seguros para que cada vez seamos menos vulnerables. Sí, y que fue un resultado bastante positivo y con un alcance muy macro, ¿verdad? A nivel país como tal. Totalmente. Sí, gigante. Ese caso fue el más grande que trabajamos. Tenemos otro caso también a nivel país de poco más de 2 millones de personas. Y a partir de esos proyectos fue que entendimos que había muchas áreas de oportunidad también, ¿no? Y ahí fue cuando unificamos con Sheila, que es la directora académica y socia, por supuesto, para poder desarrollar toda la solución basado en el conocimiento que ella tiene. Que es muy significativo, digo, pues para dimensionarlo, ella trabaja de los 12 años en seguridad. Nada, tiene un nivel de conocimiento increíble y además fue profesora también a los 18 años, daba clases en la universidad, que tiene un background tremendo. Parece de película.
Y bueno, ahora de hecho la están grabando para una serie de ciberseguridad de verdad, pero por otro tema, ¿no? De concientización. Y bueno, y desde ese lado, la verdad que con lo que hicimos nosotros fue modelizar ese conocimiento para poder impartirlo a través del vehículo que es la tecnología, pero también cómo armamos esa dinámica de nuevos contenidos que estén actualizados a los nuevos tipos de ataques para asegurar que las personas sean más seguras y menos vulnerables. Perfecto, perfecto. Abrimos el espacio por si tienen alguna consulta. A mí las que me escribieron me las mandaron por privado. Si tienen alguna consulta, es el momento. Les damos unos segundos para que nos indiquen en qué gustarían que reforcemos. Es el momento de quién se anima, ¿no? De quién se anima, así es, así es. Está muy bien. Bueno, pero sí, a ver, va desde ese lado, que si alguien tiene alguna pregunta, también igual nosotros les vamos a compartir tanto la grabación como cualquier tipo de duda que puedan tener, nos pueden escribir también y se los vamos a estar compartiendo. El objetivo de esto era justamente que conozcan que desde Customer Touch estamos trabajándolo en conjunto, y también lo que nos potencia, que hay algo que quiero destacar que quedaría raro que lo diga vos, Esteban, pero para mí desde Customer Touch creo que el gran valor que tienen es la empatía y el conocimiento de sus clientes. Y eso es un factor clave en la hiperpersonalización. Así es. No es la comercialización, sino cómo implemento esto dentro de una organización. Y creo que ese es el valor más importante que tienen para el desarrollo y el despliegue en todo Centroamérica. Te agradezco, te agradezco. Vemos que no tenemos más consultas. Primero que nada, agradecerte, Agus, por la presentación muy, muy clara. Importante que este proceso que estamos iniciando de apoyar a nuestros aliados y a todos aquellos que trabajan con nosotros y que vemos que pueden tener algún tipo de vulnerabilidad va a continuar. Esta sesión va a tener un seguimiento, como decía, se les enviará la grabación y en algún momento podemos hacer una sesión para ahondar un poco más de la plataforma y ver cómo la podemos sumar a todas aquellas acciones que están tomando el interno para mejorar y para ir pasando de ese gap que traemos hoy, que muchas veces no nos estamos dando cuenta que la medición es vital para saber dónde estamos y entender antes de que nos suceda el problema que nos puede llegar a dar. Para cerrar, me gustaría dar una reflexión muy, muy importante, que creo que es algo que tenemos que tener todos claros, que es que la tecnología va a seguir avanzando. Las amenazas van a ir cambiando. Lo que creemos hoy que nos está amenazando es muy diferente a lo que va a atacarnos mañana. Pero un personal humano bien entrenado, consciente, empoderado, capaz y con un sentido de propiedad íntegro en la empresa, sigue siendo la defensa más poderosa. Sin el personal capacitado no lo vamos a lograr. Les agradecemos a todos acompañarnos el día de hoy por su apertura, por apostar con el desarrollo del talento humano como primera línea de defensa, y los invitamos a seguir en este proceso y a participar en las siguientes sesiones con el equipo. Y buenas tardes, feliz día y que les rinda el resto de la semana a todos. Muchas gracias, Esteban. Crack total, y gracias a todos. Gracias a ustedes. Muy buen. Bien. Bye, bye.